gobierno, en donde normalmente hace años el presidente se presentaba en el Congreso en una gran fiesta y con seguimiento de medios, invitados especiales, era una fiesta del presidente. Lo que tenía que ser lo que llaman en Estados Unidos el Estado de la Nación, y el presidente daba un discurso. Por alguna razón lo prohibieron. Creo que no tenían que haberlo prohibido. Creo que el presidente tiene que presentarse ante el Poder Legislativo y aceptar preguntas incluso de los legisladores y cuestionamientos y posicionamientos políticos. Creo que así debería ser. Pero lo prohibieron, ¿por qué? Porque decían es para que se luzca Fox. Se lo prohibieron a Fox y desde entonces no se ha regresado. Después evolucionó, porque el presidente fue Calderón específicamente el que lo hizo, y lo han seguido todos los gobernadores, hacen una trampa. Ya no hacen informe de gobierno, sino mensaje presidencial o mensaje del gobierno. Entonces organizan en un acto fuera del Congreso, en un estadio, en un auditorio, invitados especiales que le aplaudan y organizan un tipo de informe. He hecho muchas carreteras, muchas camas de hospital, muchas aulas, siempre más que el anterior, y entonces hacen sus pausas para que les aplaudan, y lo cambiaron de algo que era republicano, irse ante el Poder Legislativo, a algo que era una fiesta personal, mis invitados. Después también empezaron a ver que tampoco eran muy aplaudidos, eran criticados incluso por el gasto. Entonces lo cambiaron a un tercer esquema, donde el tercer esquema era, pues hago tiempos de televisión. El presidente hacía un corte y decía, estábamos cumpliendo y mañana entrego un informe y hemos hecho esto, y en 2-3 minutos un informe a la nación, que tampoco tiene efecto. Bueno, en este año vemos un nuevo esquema de informe presidencial, que es un recorrido con entrevistas, ¿no? Entonces vimos la entrevista, por ejemplo, que Peña Nieto le da a López Dóriga, en donde ahí en los pinos caminando, López Dóriga le va sacando los temas y él va respondiendo. Bueno, esto se acerca más al interés ciudadano. Se acerca más porque por lo menos los temas ya no son temas tan ambiguos como inversión en el sur, inversión en el norte, ha llegado tanto de inversión extranjera que es histórica, estamos posicionados en el ranking 22 en quién sabe qué, según quién sabe quién, etcétera, y se acerca más y le preguntan cosas como la corrupción, la Casa Blanca, el Departamento de Miami, la inseguridad, la sucesión presidencial, los candidatos, los maestros, es decir, los temas que estamos viendo a diario. Entonces, eso se acerca más. Es un hecho que no importaba cómo estuviera la entrevista, había las redes sociales, por ejemplo, iban a hacer críticas porque no iban a aplaudir jamás. Eso tampoco había que asustarse de eso. Pero creo que la entrevista todavía tiene forma de evolucionar. Por ejemplo, yo no haría una entrevista tan genérica porque no me permite profundizar en cada tema. Si el tema era, a ver, vamos a hablar de la corrupción y que se ha atacado con lo de la Casa Blanca, Miami, el predial, el conocimiento que tengo, ¿está usted consciente si eso no es conflicto de interés? No estoy hablando nada más de usted, señor presidente, sino su gabinete. Pues se le preguntó de los gobernadores y la salida fue que no meterá las manos al fuego por nadie, sino que al contrario impulsará las investigaciones. Bueno, pero a lo mejor podía platicar específicamente de un gobernador, de los actos de ese gobernador, de la forma de expresarse de ese gobernador. Entonces creo que sí es mejor formato que dé entrevistas, que no se preparen, que el entrevistador sea libre para preguntarle lo que quiera, pero no tan tutti frutis. No hablemos de todo. Vamos a hablar de 1 o 2 temas a más profundidad. Yo creo, pero sí es una evolución del informe presidencial positivo el que estamos viendo. Y hay que aceptar, se le dijo en la entrevista, ¿está usted consciente fuera de estos muros de lo que la gente habla afuera? Porque la evaluación actual del presidente de la República, de los gobernadores y de los alcaldes, es la peor que se ha tenido en la historia de México de todos. Y contesta también, ¿no? Y dice que pues
no está ahí para hacerse popular. Exacto. ¿Qué es lo que quisiéramos? Además es una buena respuesta, ¿no? Sí, No sé si es cierto o no, pero es una buena respuesta. Es decir, pues yo no llegué aquí para lograr aplausos y para ser popular. Yo llegué aquí para hacer lo que hay que hacer. Claro. ¿No? Pues eso es lo que queremos siempre de un gobernante, que tenga más visos de estadista que alguien que esté pensando en cómo ganar la siguiente elección. Está bien, ¿no? O sea, lo contestó como tenía que contestar. Yo en el fondo siempre siento que llegan queriendo ser los mejores del mundo y los más populares, las dos cosas. Cuando se les escapa la popularidad, entonces dicen, bueno, ya no me importa la popularidad, pero hay que gobernar bien. Y después ya olvidan hasta las dos. Entonces, pero sí contestó bien esa. ¿Y crees que esto le ayude en su imagen? No, porque pues es la peor evaluada. Cero. Mira, cero. Eso ni le ayuda ni le perjudica, como diría el clásico, sí. ¿No? Sino todo lo contrario. ¿Por qué? Porque aquel que está en contra de él ve eso y dice, no me contestó, no me explicó, no se disculpó, es un cínico. No. Aquel que está en contra de él no va a aplaudirle después de esto. Pero también aquel que defiende su función, que son prácticamente menos de 3 de cada 10, aquel que defiende su función ve esto y dice, pues ahí está, ya contestó, ahí está, ya les explicó, ¿no? No cambia la percepción de nadie, ¿no? Simplemente a él le da la oportunidad, pues si lo logra o no ya es cosa de él, de que le pongan el balón y meta el penalti si es que lo quiere meter. Es decir, ahí te dijeron, explícalo de la Casa Blanca. A ver, explícalo de la coordinadora. Explica qué vas a hacer con lo de la coordinadora, vas a usar fuerza o no. Oye, ¿cómo estás viendo la sucesión? Explícalo tú, porque fuera de este espacio no se para a dar explicaciones. O sea, él no da conferencias de prensa. Entonces, fuera de eso, le pusieron la oportunidad a que él se expresara de los temas. Cuidó muy bien y creo que también reaccionó bien cuando le preguntan sobre la sucesión y el posible candidato del PRI. Sí. ¿No? Porque pensé, si comete el error de dar nombres y dar 10, 15 o 20 nombres, los que quisiera, aunque fueran todos los que suenan, pero cometió un error, porque el primero que hubiera dicho es el que hubiéramos dicho es el que más trae en la cabeza. Y los últimos, también tal, esto lo puso de relleno. Entonces, el no responderla fue una forma adecuada, no meterse. Como diciendo, pues están todos los que quieran, ¿no? O sea, y López Dóriga le pregunta, oiga, ¿pero son los mencionados? Pues sí, son los mencionados. ¿No? Pues sí, ¿cuáles menciones? Pues todo el mundo menciona todo, ¿no? Desde los de siempre, de Osorio, Erubiel, Mandio, Videgaray, Nuño, Mit, todos los mencionados, pues también hay quien menciona a Pepe Calzada, a Pepe Narro, ¿no? Hasta Claudia Ruiz Massieu, pues mencionar a Claudia Pavlovich, se mencionan todos alguna vez. Entonces el presidente no se metió en problemas. Creo que de esa salió bien. Bien. Roy, y te saludo con gusto. ¿Crees que hola Alejandra, esto funciona o tiene la función de informe? Porque a mí más bien me parece cómo el presidente afronta o ve las situaciones que se encuentran en este momento en el país, pero realmente no te da una especie de decirte en qué se gastó el dinero, qué es lo que se está haciendo. A ver, mira, nosotros hemos caído en eso. O sea, el informe sigue existiendo por ley. El informe, es decir, el preparar el informe y entregárselo al Poder Legislativo para que ahí se recibe, ese sigue existiendo. Lo que antes se hacía era un evento donde se leía la parte importante de ese informe, pero se leían cifras. Yo siempre retaba después de un informe a que recordaran alguna cifra. Nadie recordaba alguna cifra, ¿no? Y si tú ves en Estados Unidos lo que se presenta el presidente en el Estado de la Unión, tampoco da cifras. Lo que pone es un posicionamiento político. Es decir, ¿en qué estado político estamos? Estamos en términos de la guerra, en términos de la migración, posicionamiento político casi como propuesta de gobierno del siguiente año.
Entonces no es, yo creo que está bien que abandonen el formato de leernos cifras y nos den posicionamientos políticos. Esto que hizo no cumple la labor de un informe, no cumple la labor de un informe. Para mí, lo esencial sería que el presidente volviera a entrar a los congresos, volviera a sentarse enfrente del otro poder, que es el poder legislativo, ahí dijera su posicionamiento político y aceptara cuestionamientos, se sentara y escuchara a cada partido de oposición o de gobierno qué es lo que piensan de su gobierno, si va bien, si va mal, qué ha hecho bien, qué ha hecho mal, y cuando él se parara a contestar, si quiere, les responde. Pero para mí eso sería un informe de gobierno, que se pare con sus iguales, con los otros políticos y lo diga. Como se le ha prohibido, entonces han inventado formas. Esta es una de ellas. Esta es casi de, pues pregúntenme, aquí estoy. Entonces, si el entrevistador le quiere preguntar, oiga, ¿ya han hecho muchos kilómetros de carretera? Ah, mire, cómo no, hemos hecho más que todos. Pues ya contestará eso. Cumple una función de que en periodos de la fecha oficial me pongo a disposición de ciertos comunicadores. Pero no es el ideal. Esto termina sin llegar al fondo de lo que es un informe de la nación. Roy, ¿pero no crees que ese tipo de actividades como la entrevista se deben de hacer continuamente? Porque pues, esperar para eso un año. ¿Sabes qué? Tenemos un problema de ley. Es que hay un problema de ley, que la ley prohíbe la promoción personal de todo político, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un problema real de este tipo de cosas. Si lo hiciera, estuviera siendo acusado permanentemente por estar haciendo promoción de su imagen, ¿no? Como si no existiera, por cierto, todos los políticos la hacen, ¿no? Pero entonces aquí sí tenemos que hacer muchos cambios de ley. Efectivamente, yo creo que lo que está haciendo es, pues háganlo más seguido y no cada vez que parezca un escándalo, pero que tenga alguna costumbre que de vez en cuando, por ejemplo, a mí me gustaría que en estas giras, ya sea la República, que de repente visita Chihuahua, ya que fue a Chihuahua, ahí en Chihuahua, al menos una entrevista con alguien de ahí. O una rueda de prensa generalizada, ¿no? Para no darle... Sí, que ya ni se hacen las ruedas de prensa, ¿no? Ya nomás se paran, informan y no aceptan preguntas. Ya no hay realmente ruedas de prensa, se paran y algo así y no se aceptan preguntas. Entonces ya es muy rara la pregunta que se acepta, y si no nomás en ese nivel, ya hasta en todos los niveles, que no son prácticamente informativos, leen boletines. Yo creo que sí se podría regresar a un esquema más abierto, no pasaría nada. Después de que vean los resultados de que sus evaluaciones no son buenas, dicen, pues esta forma no está funcionando, pues abran otra forma más abierta. Yo creo que no pasaría nada y ganaríamos todos, y ganaría el periodismo, y ganaríamos los que leemos la prensa y los que lo seguimos. Bien, pues muchas gracias por tu comentario de este día, Roy. No, al contrario, Alejandro. Hasta luego, Alejandra. Gracias, buenos días. 7 de la mañana con 15 minutos. Roy Campos de Consulta Mitofsky. Pausa y regresamos.